Bienvenido a Ecos del Cigarro, donde tus peores pesadillas cobran vida. Cada susurro y cada sombra revelan tus miedos más profundos, llevándote al límite de la inquietud. Mi querido ansioso, antes de escuchar la próxima historia, asegúrate de suscribirte y dejar tu terrorífico like. No querrás perderte nada de lo que viene. Ahora, apaga las luces y ponte cómodo o cómoda. Sin más, prepárate para conocer el miedo real, que yo me encargo de seguir. Relatando el terror. La mujer que tocó la puerta. Nunca pensé que alquilar ese cuarto sería el inicio de la peor semana de mi vida. Me llamo Daniela, tengo 23 años y estudio arquitectura en Guanajuato. Para ahorrar, renté una habitación en una casa vieja cerca de un arroyo, a las afueras del centro histórico. La dueña, una mujer mayor llamada Doña Rosa, vivía en la planta baja y yo ocupaba el segundo piso, en un cuarto que daba directamente hacia el río. La vista era bonita durante el día, pero de noche, ese lugar se sentía distinto. Demasiado silencioso. La primera noche que escuché los golpes eran exactamente las 2 a.m. 3 golpes secos en la puerta, toc, toc, toc. Me levanté de golpe, con el corazón acelerado. No esperaba visitas, y menos a esa hora. Caminé hacia la puerta y miré por la mirilla. Nada. El pasillo estaba vacío. Me quedé escuchando, y fue entonces cuando lo noté, un olor intenso a tierra mojada. Un olor fresco, como después de una tormenta. Y, un sonido suave. Un sollozo. Me asomé por la ventana pensando que vendría del arroyo, pero no. El sonido estaba encima de mí, como si alguien llorara en el techo. Me estremecí. Traté de convencerme de que solo era mi imaginación y volví a la cama. La segunda noche pasó lo mismo. 2 a.m. En punto. 3 golpes. Nadie afuera. El olor a tierra más fuerte que la vez anterior y el llanto, más claro, más cerca. Esta vez, sentí un escalofrío recorrerme la espalda, como si algo invisible estuviera detrás de la puerta, esperando que yo la abriera. Al tercer día, en la tarde, bajé a la tienda de la esquina y le conté al señor que atendía, un hombre mayor que parecía conocer bien la zona. Cuando le mencioné la hora y los golpes, su expresión cambió. Bajó la voz y me dijo: «No abras. No mires mucho. No le respondas». «¿A quién?», pregunté. «A la mujer del arroyo. Se ahogó buscando a su hijo hace muchos años. Desde entonces, llama a las puertas de quienes están cerca del agua. Si la dejas entrar, se queda». Me reí nerviosa, intentando no creerlo. Historias de pueblo, pensé. Hasta que llegó la cuarta noche. Esa vez, los golpes fueron más fuertes. 3, como siempre, pero tan secos que la madera vibró. Cuando me asomé, otra vez no había nadie. Sin embargo, al mirar hacia abajo, noté un detalle que me heló la sangre. Pequeñas huellas húmedas, como si alguien hubiera caminado descalzo hasta mi puerta, pero las huellas iban en dirección contraria al arroyo. Venían desde dentro del edificio. El olor a tierra mojada se volvió insoportable. Y el llanto, ya no era un llanto contenido. Era un sollozo abierto, desesperado, que ahora se escuchaba al otro lado de la puerta. No dormí esa noche. La quinta noche, no hubo golpes. En su lugar, a las 2 a.m., la manija de mi puerta empezó a girar lentamente. Primero hacia un lado, luego hacia el otro. Me levanté de la cama sin hacer ruido, y desde la sombra vi cómo la puerta se movía apenas, como si alguien la empujara suavemente. Y entonces escuché, muy claro, una voz femenina, apagada, pero cerca. «Ábreme, tengo frío». Me tapé la boca para no gritar. Me quedé así hasta que el amanecer entró por la ventana.
La sexta noche fue la peor. A las 2 a.m., los golpes fueron tan violentos que pensé que iban a tirar la puerta. Corrí a la mirilla y por primera vez vi algo. No era un rostro normal. Era pálido, hinchado, con mechones de cabello oscuro pegados a la cara mojada. Los ojos, blancos, como de vidrio. Tenía la cabeza ladeada y sonreía, pero no de forma humana. El cristal de la mirilla se empañó, como si estuviera respirando del otro lado. Me alejé, pero escuché sus pasos mojados cruzar mi habitación. Me quedé paralizada. La vi pasar por el reflejo de mi armario, caminaba hacia la ventana. No la abrí. No me moví. Y entonces se trepó al alféizar, salió por la ventana y desapareció hacia el techo. Esa mañana, antes de que saliera el sol, metí mis cosas en una mochila y me fui. Han pasado 3 meses. Estoy en otro lugar, lejos del arroyo. Pero anoche, a las 2 a.m., escuché 3 golpes en la puerta. Y el olor a tierra mojada volvió. La que camina sobre el canal. Nunca pensé que un trabajo tan rutinario pudiera transformarse en una pesadilla. Mi nombre es Oscar y desde hace 2 años trabajo como guardia de seguridad en una zona de bodegas industriales junto al canal de Cuemanco, al sur de la Ciudad de México. Es un lugar tranquilo durante el día, pero de noche, bueno, de noche es otra historia. Mi turno empieza a las 10 de la noche y termina a las 6 de la mañana. Paso la mayoría del tiempo en una pequeña caseta de vigilancia con un ventanal que da directo al canal. De día, ese cuerpo de agua parece inofensivo, casi bonito, las trajineras pasan despacio, los patos nadan y el sol refleja destellos sobre la superficie. Pero de noche, el canal se vuelve una línea oscura y sin vida, como una herida abierta que nunca cierra. Al principio, lo que me llamó la atención fue un sonido, pasos. Pasos mojados. Siempre alrededor de las 3 de la madrugada, cuando todo está en silencio, escuchaba un chap, chap, chap sobre el agua, como si alguien caminara lentamente por la orilla. La primera vez pensé que serían pescadores ilegales o alguien cruzando por alguna tabla. Pero no había tablas y los pasos no venían de la orilla, sino del centro del canal. No le di importancia hasta que empecé a notar algo inquietante. Los pasos siempre duraban exactamente el mismo tiempo, unos 30 segundos, y luego paraban en seco. Nada más. Ni chapoteo de salida, ni voces, ni movimiento. Era como si quien fuera simplemente desapareciera. La tercera noche que pasó, decidí asomarme desde la caseta. No vi nada. El agua estaba quieta, sin ondas. Solo escuchaba mi respiración y el murmullo lejano de algún auto sobre el periférico. Pero eso cambió la noche del jueves. Eran las 2:57 de la mañana. Revisaba el monitor de las cámaras mientras bebía café tibio. En una de las pantallas, la que daba hacia el canal, capté algo, una figura. Blanca. Muy alta. Caminaba, no, deslizaba sus pies sobre el agua, pero no se hundía. Iba lentamente, con la cabeza gacha y el cabello oscuro cayendo como un velo. Me quedé paralizado. Al principio pensé que sería un fallo de la cámara, un reflejo o algo. Pero entonces me giré hacia el ventanal y ahí estaba. No era un error. Estaba viéndola en vivo. El instinto me hizo encender las luces exteriores, pero algo raro pasó, el tablero no respondía. Todas las luces y cámaras se apagaron al mismo tiempo. Quedé a oscuras, con el único sonido del chap, 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 acercándose. De pronto, el silencio se rompió con un llanto. No era un llanto fuerte, sino un gemido húmedo, como si viniera de alguien que llevaba horas llorando bajo el agua.
Lo extraño es que no venía del canal, sino del interior del edificio de bodegas, justo detrás de mí. Me giré y el sonido creció. Eco en los pasillos vacíos. El aire se volvió frío, tanto que mi aliento se condensaba. Caminé hacia la puerta del almacén con la linterna en mano, intentando convencerme de que era algún trabajador que había regresado tarde. Cuando abrí, la linterna titiló. El pasillo estaba completamente oscuro. El llanto sonaba más cerca, pero no veía nada. Un olor fuerte a humedad, como ropa podrida, me golpeó de frente. Al avanzar, escuché algo detrás de mí. Me giré y ahí estaba. No en el canal, sino adentro. La misma figura blanca, flotando unos centímetros sobre el piso mojado, dejando huellas de agua que avanzaban hacia mí. Su rostro estaba cubierto por el cabello, pero debajo se escuchaba un murmullo bajo, palabras que no entendía, como un rezo distorsionado. Intenté correr hacia la caseta, pero las puertas no se abrían. Golpeé, grité, nada. Cuando miré por el ventanal, me di cuenta de que el canal ya no estaba fuera. No sé cómo explicarlo, pero lo que veía era agua negra, infinita, tocando los bordes del vidrio. Como si el canal hubiera subido y me rodeara por completo. La figura seguía avanzando. Y con cada paso, el agua subía más. Me alcanzó hasta las rodillas. El frío era tan intenso que dolía. Lo último que recuerdo es su mano, helada, tocando mi cara. Desperté horas después, tirado en el piso de la caseta, con las luces y cámaras funcionando como si nada. Afuera, el canal estaba en calma. Desde esa noche, cada vez que intento trabajar ahí, escucho los pasos mojados a las 3 en punto. Y sé que algún día no me dejará despertar. No era el viento. Nunca pensé que mi trabajo de repartidor nocturno me haría ver cosas que me perseguirían incluso con los ojos cerrados. Me llamo Iván y llevo ya 3 años repartiendo pedidos en la zona cercana al centro histórico de Puebla. Conozco cada calle, cada farola rota, cada sombra que proyectan las viejas casonas coloniales, o al menos eso creía. Todo empezó una noche fría de noviembre. El viento soplaba fuerte, levantando hojas secas que corrían como si huyeran de algo invisible. Tenía que hacer una entrega cerca de la calle 8 Oriente, justo en esa parte del centro donde las fachadas parecen mirar con ojos de piedra. Eran casi las 11:30, y aunque estaba acostumbrado a trabajar hasta tarde, había algo en el ambiente esa noche que me hacía sentir observado. Mientras esperaba a que el cliente bajara por su pedido, lo escuché por primera vez. Un lamento. Largo, profundo, cargado de un dolor indescriptible. Al principio pensé que era el viento colándose entre los viejos balcones de hierro. Pero lo extraño es que ese sonido no se movía ni cambiaba de dirección, parecía quedarse clavado en el aire, como si viniera de un solo punto. No le di importancia. Seguí con mis entregas, aunque no pude evitar notar que cada vez que pasaba por ciertas esquinas, especialmente una donde la calle se estrechaba entre 2 casonas derruidas, el lamento regresaba, siempre a la misma hora. 11:37 de la noche. Pasaron días así. El sonido se volvió parte de mi ruta, hasta el punto de que me acostumbré, o al menos eso pensaba. Pero la noche del 17 de noviembre algo cambió. Estaba estacionado en doble fila, revisando el siguiente pedido en mi celular. El cristal de las ventanas estaba empañado por el frío, y dentro de la camioneta solo se escuchaba mi respiración y el tecleo suave en la pantalla. De repente, algo en el retrovisor llamó mi atención. No fue un movimiento brusco, no. Fue algo lento, como si el tiempo se estirara. Una figura blanca. Flotaba. No caminaba, no se arrastraba, simplemente deslizaba su cuerpo unos centímetros por encima del suelo, pasando detrás de mi camioneta.
Tenía un velo o manto que ondeaba sin viento y un rostro pálido, casi sin facciones, como si estuviera cubierto por una niebla espesa. Me quedé paralizado. Intenté decirme que era el reflejo de alguna bolsa de plástico arrastrada por el aire, pero el sonido regresó. Ese lamento. Esta vez mucho más cerca. Tanto que sentí que me lo susurraban justo detrás del cuello. Giré la cabeza lentamente hacia la ventana, pero no había nada. Solo la calle vacía y las farolas parpadeando. Sin embargo, el retrovisor todavía mostraba esa figura, avanzando lentamente hacia la esquina hasta desaparecer. Respiré hondo, intentando convencerme de que era mi imaginación. Pero al día siguiente supe que no. Cuando salí de casa para empezar mi turno, mi perro Toby, un pastor alemán que normalmente se subía feliz a la camioneta, se quedó inmóvil a varios metros de distancia, mirándola como si algo se moviera dentro. Gruñía, mostrando los dientes. Cuando intenté arrastrarlo hacia la puerta, comenzó a arañarla frenéticamente, pero no para entrar, sino para alejarse. Lo llevé de regreso a la casa y cerré la puerta con llave. Esa noche, la curiosidad pudo más que el miedo. Decidí pasar de nuevo por la esquina maldita a la misma hora. 11:37. Me estacioné, apagué el motor y las luces. La calle estaba en silencio, salvo por el leve zumbido de una lámpara vieja. El aire se volvió helado. Mi respiración formaba nubes blancas frente a mí. Y entonces la escuché. Pero ahora no venía de la distancia. Venía de todas partes. Del asfalto. De las paredes. Del aire mismo. Poco a poco, una niebla espesa comenzó a surgir desde el suelo, cubriendo mis pies y subiendo hasta envolver toda la camioneta. No podía ver más allá del parabrisas. Entonces, como si alguien hubiera encendido una lámpara dentro de la niebla, la vi de nuevo. A pocos metros. Su rostro, ahora visible, estaba hundido, con la piel pegada al hueso y los ojos, negros. No vacíos, no ciegos, sino pozos sin fondo que parecían absorber la luz. Sus labios se movían, pero el lamento no salía de su boca, salía de mi cabeza. Intenté encender la camioneta. Nada. El motor no respondía. El volante estaba frío, tan frío que me dolía tocarlo. La figura comenzó a avanzar, y cada vez que se acercaba, sentía un peso insoportable sobre el pecho. Me faltaba el aire. Cuando estuvo justo frente al parabrisas, levantó una mano huesuda y golpeó el cristal 1, 2, 3 veces. No dejaba huella, pero con cada golpe el vidrio vibraba como si fuera a estallar. Cerré los ojos y recé, aunque no recuerdo qué dije. Solo sé que, cuando los abrí, la niebla había desaparecido. La calle estaba vacía. El reloj marcaba las 11:39. Encendí el motor y me fui sin mirar atrás. Esa fue la última vez que trabajé de noche. Pero todavía, algunas noches, cuando el viento sopla fuerte y paso cerca del centro, creo escucharla. Y lo peor es que no sé si está llamándome o esperándome. ¿Aún no te has suscrito? ¿Qué estás esperando? Dale like y comparte este video para que más personas se atrevan a sentir el terror. Mi abuela también la vio. Vivo en San Luis Potosí, en una casa tan vieja que hasta el aire parece arrastrar los susurros de quienes ya no están. Vine a cuidar a mi abuela materna después de que su salud empeorara. Lourdes, me llamo, y aunque siempre fui escéptica con lo paranormal, aprendí rápido que aquí las paredes guardan más que polvo. Desde la primera noche noté algo extraño. A las 3 de la madrugada, mi abuela se sentaba en la cama y comenzaba a murmurar. No era un balbuceo incoherente, sino frases cortas, cargadas de un miedo que yo podía sentir aunque no entendiera del todo. Se asoma, ahí está otra vez, susurraba mirando hacia la ventana.
pensé que deliraba por la edad y la fiebre. Pero lo que me inquietó de verdad fue que, cada vez que lo decía, su mirada se volvía vidriosa y se clavaba en un punto específico, como si realmente hubiera algo o alguien mirándonos desde afuera. Las noches siguientes, los murmullos se hicieron más claros. No la escuches, si llama tu nombre, ya no eres tú. Yo me reía para mis adentros, pero no podía negar que cada palabra se me quedaba pegada en el pecho como si fueran advertencias que no debía ignorar. La madrugada que todo cambió, me despertó un frío tan intenso que la piel se me erizó de inmediato. Salí de mi cuarto y encontré la puerta principal entreabierta, dejando entrar un viento helado que olía a tierra húmeda. Ahí estaba mi abuela, de pie, con la bata arrastrando en el suelo y los pies descalzos, mirando hacia el patio. Su cuerpo temblaba, pero no parecía de frío. Caminé hacia ella y, mientras lo hacía, escuché una voz. No era la de mi abuela. Era una voz femenina, suave, pero extrañamente quebrada, como si viniera de muy lejos y muy cerca al mismo tiempo. Lourdes. Me detuve en seco. Sentí que el corazón se me apretaba. La voz sonaba, como la de mi madre, pero mi madre llevaba 10 años muerta. Mi abuela giró apenas el rostro y me miró con ojos desorbitados. Me hizo un gesto brusco con la mano para que no hablara. La voz volvió a llamar. Lourdes, ven. Era un llamado lento, como un suspiro que se colaba entre las hojas del naranjo del patio. Todo mi cuerpo quería responder, pero algo en la mirada de mi abuela me mantuvo en silencio. Ella avanzó hacia mí, me tomó del brazo con fuerza y me susurró al oído. No le contestes, si lo haces, ya no eres tú. Logré llevarla de nuevo a su cama. Cuando se acomodó, me contó algo que me hizo temblar. Cuando tenía tu edad, yo también la escuché. También me llamó por mi nombre. Y vi su cara, no era de una mujer viva. Me dijo que esa presencia aparecía cada cierto tiempo en la familia, siempre a las mujeres. Que si alguna respondía, su mirada se apagaba y, aunque siguieran viviendo, ya no eran ellas mismas, caminaban, hablaban, pero su alma no estaba. No pude dormir el resto de la noche. Sentía que cada sombra del cuarto se estiraba hacia mí. Pasaron 3 días sin que volviera a ocurrir nada. Empecé a convencerme de que quizá todo había sido producto de mi cansancio y las historias de mi abuela. Pero la 4ª noche, me despertó un golpeteo suave en el vidrio de mi ventana. Abrí los ojos y vi una figura. Una mujer, de cabello largo y negro, con el rostro pegado al cristal. No movía la boca, pero su voz sonaba dentro de mi cabeza. Lourdes, abre. La sangre se me heló. No podía moverme, ni gritar. Sentí una presión en el pecho, como si algo invisible estuviera empujándome contra el colchón. La figura comenzó a sonreír, y sus dientes eran demasiados, como si se abrieran más allá de lo humano. La voz se volvió más insistente. Lourdes, abre. Quise cerrar los ojos, pero no podía. Lo único que me salvó fue un sonido, el golpe de bastón de mi abuela en el pasillo. La figura retrocedió lentamente hasta perderse en la oscuridad. Esa madrugada, mi abuela me contó el resto de la historia. Dijo que esa mujer había sido real, hacía generaciones, pero que murió de forma tan violenta que su espíritu quedó atrapado, buscando reemplazar su vida robando cuerpos. Que siempre buscaba la primera respuesta, el primer sí que le diera permiso para entrar. Ahora duermo con la ventana cerrada y la puerta trancada, pero sé que no será suficiente. Porque anoche, mientras intentaba conciliar el sueño, escuché de nuevo, desde el pasillo. Lourdes, ya sé dónde duermes. Mi hija la saludó. No sé cómo empezar esto sin que suene como una de esas historias inventadas para asustar.
Me gustaría pensar que lo es, que todo lo que vi fue producto de mi mente cansada, pero no puedo. No después de lo que encontré anoche. Me llamo Teresa, tengo 31 años y vivo en Aguascalientes, en una casa sencilla, de esas que están pegadas una a otra pero con un terreno baldío al costado. A la izquierda de mi casa, donde debería haber otra construcción, hay un espacio amplio lleno de maleza, basura y una zanja profunda que junta agua cuando llueve. Esa zanja siempre me dio mala espina. Creció conmigo, cuando era niña ya estaba allí, y mis papás siempre me decían que no me acercara. Ahora soy yo quien se lo dice a mis hijas. La mayor, Sofía, tiene 9 años y es tranquila, reservada. La menor, Valeria, apenas cumplió 6 y es lo opuesto, curiosa, risueña, parlanchina. Siempre está inventando juegos. Por eso, cuando empecé a verla sentada junto a la barda que da al terreno, hablando sola cada tarde, no me alarmé. Pensé que era uno de esos juegos imaginarios que los niños tienen. ¿Con quién hablas, Vale?, le pregunté un día mientras lavaba los platos y la veía por la ventana. Con la señora, dijo, sin dejar de mirar hacia la zanja. ¿Qué señora? La del vestido mojado. No me asusté en ese momento. Pensé que era algo que había inventado. Quizá un personaje de algún dibujo animado. Sonreí y le pedí que no se acercara demasiado. Pero las semanas pasaron y la escena se repitió. Siempre a la misma hora, entre las 6 y las 7 de la tarde, Valeria se sentaba junto a la barda y parecía escuchar a alguien. Sus gestos eran como si realmente hubiera una conversación. A veces reía, otras parecía estar concentrada, y en una ocasión, incluso asintió como si estuviera de acuerdo con algo. Una noche, mientras les arropaba para dormir, Valeria me dijo algo que me dejó helada. «Mami, ¿quieres que te enseñe a llorar sin hacer ruido?» Me quedé en silencio unos segundos. ¿Por qué me enseñarías eso? Porque la señora me enseñó. Así puedes llorar y que nadie te encuentre. Sentí un escalofrío que me recorrió la espalda entera. Sofía, que escuchaba en silencio, se tapó con las cobijas y me dijo con un hilo de voz: «Yo no quiero que la señora me enseñe nada». Les pregunté más, pero no quisieron hablar. Esa madrugada me desperté sobresaltada. No sabía por qué, hasta que escuché un golpecito en la ventana de la habitación de las niñas. Me levanté rápido, pensando que quizá era alguna rama, pero la noche estaba en calma. Me asomé y no vi nada, aunque juraría que había movimiento junto a la zanja. Al día siguiente, decidí revisar el terreno. Salté la barda por la parte trasera y avancé con cuidado entre la hierba. Al acercarme a la zanja, vi algo que me heló la sangre, un ramo de flores frescas, recién cortadas, acomodadas junto al agua sucia. Y a su alrededor, marcas de pies descalzos. No eran huellas pequeñas de niños. Eran largas, finas, y la piel, porque se notaba la textura, parecía arrugada, como cuando uno pasa demasiado tiempo en el agua. Seguí las huellas con la mirada. No llevaban hacia la calle. Iban en dirección a mi casa. Directamente hacia la ventana de las niñas. Sentí un impulso de correr, pero me obligué a caminar despacio para no caer. Cuando llegué a la barda, escuché algo detrás de mí, un susurro. No era un sonido claro, sino más bien como un murmullo húmedo. No entendí las palabras, pero eran femeninas. Esa noche no dormí. Puse seguro en todas las puertas y cerré bien las ventanas, pero el golpecito volvió, justo a las 3 de la mañana. Esta vez no fui. Me quedé en la cama, escuchando cómo se repetía, una y otra vez, como si alguien pasara los dedos por el cristal. Las cosas empeoraron rápido. Valeria comenzó a despertarse con el cabello y la pijama húmedos, como si hubiera estado afuera bajo la lluvia, pero su cama y su cuarto estaban secos.
Tenía ojeras y su piel estaba pálida. Una noche me dijo: «Mami, la señora quiere que vaya con ella. Dice que tú no entenderías». La regañé, le dije que no hablara con nadie extraño, pero ella se enojó. Me gritó que la señora la quería más que yo. Fue la primera vez que me habló así. Hace 2 días, Sofía me confesó que había visto algo. Me dijo que una noche despertó porque escuchó pasos afuera de la ventana. Se asomó y vio a una mujer parada junto a la zanja, vestida con algo que parecía un vestido blanco, pero estaba empapado, goteando, como si acabara de salir del agua. El cabello le cubría la cara, pero lo que más le asustó fue que parecía más alta de lo normal, como si sus piernas fueran demasiado largas. Anoche fue lo peor. Me desperté porque escuché la puerta trasera abrirse. Salí corriendo y encontré a Valeria a medio patio, caminando hacia la barda, con los pies descalzos. La llamé, pero no reaccionó. Cuando llegué a ella, la sujeté de los hombros y noté que estaba helada, como si hubiera estado sumergida en agua fría. Me miró con una sonrisa que no era suya, y dijo: «Ya me enseñó a llorar sin hacer ruido. Ahora me va a enseñar a respirar bajo el agua». La metí a la casa como pude y cerré todo. Llamé a mi hermano para que viniera a quedarse. No pienso dejarla sola ni un segundo. Esta mañana, al revisar la ventana de su cuarto, encontré las huellas otra vez. Más marcadas. Más frescas. Y el ramo de flores ya no estaba junto a la zanja. Estaba en el alféizar de la ventana. Mojado. Esperando. La voz que venía del río. Nunca pensé que un hombre como yo, criado entre canales y trajineras, pudiera llegar a temerle al agua. Me llamo Germán y he sido pescador toda mi vida. Nací y crecí en un pequeño pueblo cerca de Xochimilco, donde cada familia vive al ritmo del río, lo respetas, lo alimentas y él te alimenta a ti. Desde niño me enseñaron que el agua guarda memorias, que no olvida lo que cae en ella. Pero nunca creí en esas historias de viejos hasta que me tocó vivirlo. Era una madrugada fría, de esas en que la neblina se enreda en las ramas y apenas puedes ver un par de metros adelante. Salí como siempre a revisar mis redes. Tenía la costumbre de dejar la lancha amarrada cerca de un recodo solitario, donde el río se ensancha y casi nadie pasa. Me gustaba la paz de ese lugar. Había silencio absoluto. Solo el sonido del remo y el chapoteo suave contra la madera. Revisé la primera red, apenas unas tilapias y un par de carpas. Nada fuera de lo normal. Me estaba preparando para volver cuando lo escuché. No era cualquier llanto. Sonaba desesperado, húmedo, como si viniera desde debajo del agua. Era una voz de mujer, quebrada, que decía algo entre sollozos. No entendí las palabras al principio, pero luego las oí claras. «Ayúdame, me estoy ahogando». Mi corazón dio un salto. Solté el remo y miré hacia la orilla. No vi nada. Pensé que quizá era alguien que había caído al canal, algún borracho, o una mujer que había tropezado en la oscuridad. Tomé una cuerda y salté de la lancha, siguiendo el sonido. Pero cuanto más me acercaba, más se alejaba el llanto, como si la voz se moviera río abajo, guiándome. La neblina se espesaba y el frío se metía en mis huesos. Llegué a un punto donde el suelo fangoso cedía bajo mis botas. El agua me llegaba a las rodillas y aún así no veía a nadie. ¿Dónde está?, grité. «Siga hablando». Entonces todo se quedó en silencio. Un silencio tan denso que me zumbaban los oídos. Di media vuelta para regresar a la lancha y la vi. Una figura blanca, de pie sobre el agua, a unos 10 metros.
No flotaba, no nadaba, estaba de pie, inmóvil, con la cabeza agachada y el cabello largo cubriéndole el rostro. La tela de su vestido ondeaba como si hubiera corriente, pero el agua a su alrededor estaba quieta. No sé cómo, pero supe que me miraba. No recuerdo haber corrido. No recuerdo cómo llegué a la lancha. Solo sé que, cuando intenté encender el motor, la embarcación empezó a moverse sola, alejándose de la orilla, hacia el centro del río. No había viento, no había corriente, pero el agua jalaba la lancha como si algo invisible la arrastrara. Me aferré a los bordes. El canal era profundo allí, y siempre me habían dicho que en ese punto se ahogaron muchas personas hace años. Sentí un golpe seco en el casco, como si algo grande hubiera chocado contra la madera. Luego, otro. Y otro. Y, de pronto, una mano pálida salió del agua y se aferró al borde. Era una mano humana, pero no estaba viva. Los dedos estaban hinchados, la piel gris, con uñas largas y quebradas. Otra mano apareció del otro lado, y luego otra más. 3, 4. No sé si eran de la misma persona o de varias. Todas tiraban hacia abajo. El agua subía dentro de la lancha. Grité. Golpeé esas manos con el remo hasta que me solté y, de alguna manera, logré llegar a la orilla. Me arrastré por el fango sin mirar atrás. Llegué a casa temblando. No dormí esa noche. Ni la siguiente. Al tercer día, el sueño me venció y fue entonces cuando la vi de nuevo. Estaba parada al pie de mi cama. El mismo vestido blanco, el cabello cubriéndole el rostro. No se movía, pero su voz llenaba la habitación. Tú también debes pagar por lo que hiciste. Me desperté gritando. El sudor me corría por la frente y tenía la sensación de que la humedad del río me empapaba la ropa. Desde entonces, la sueño casi todas las noches. A veces está en la puerta. A veces, junto a mi almohada. Siempre dice lo mismo. Siempre en el mismo tono, como si fuera una sentencia. Yo no le hice daño a nadie. No que yo sepa. Pero he empezado a pensar que no me habla solo a mí. Que me confunde con alguien, o que el río me eligió por otra razón. Ahora evito pasar cerca del agua después del anochecer. Ya no reviso redes de madrugada. Pero lo que más me aterra no es verla en sueños, sino que, últimamente, he empezado a escuchar el llanto de esa mujer desde mi propio patio, cuando el viento sopla desde el canal. Y sé que, cuando vuelva a responderle, el río no me va a dejar ir. ¿Aún no te has suscrito? ¿Qué estás esperando? Dale like y comparte este video para que más personas se atrevan a sentir el terror.